Lick, Bueno, buenos días. buenos días. Adelante. Mucho gusto. Bueno, Gracias, miren, Lick. tenemos acá entonces la presentación para la clase de hoy. Acá tenemos las diapositivas. ¿Sí? Departamento de Pedagogía, licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Su curso es Legislación Educativa y Laboral. Y su docente es su servidor. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre esto hoy. Y el tema que se va a tratar el día de hoy se llama derechos laborales. Voy a leer esta diapositiva yo y después ustedes me van a ir ayudándole a las demás porque no estoy muy bien todavía en mi garganta. Bien, entonces dice, el derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social, que es lo mismo, derecho laboral, derecho del trabajo o derecho social, es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación, o sea, un pago. Tutela son los cuidados, tutela es estar a la par, tutela es ir como quien dice, asesorándole, como quien dice, ir acompañándole para que de alguna manera se hagan valer sus derechos y no se violen. ¿Ya? En un sistema normativo heterónomo y autónomo. Autónomo es auto, ¿verdad? Propio, y hetero es de fuera, ustedes lo conocen, que regula determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales. Eso es lo que se va a trabajar con respecto a los derechos laborales que son en nuestra clase. Ahorita pues a nivel general, después poco a poco vamos a ir llegando a lo que es eh, el área educativa. Entonces, historia del derecho laboral. Vamos a pedirle por favor ahí a don César Portillo, ¿está por ahí? Don César Portillo, que nos apoye en la lectura de esta diapositiva. No está don César. Bueno, no hay pena. Vamos a pedirle entonces a don Edin Ortega. Háganos el favor, Edin. Voy a hacer lo posible, Lick, porque no mucho miro. Ay, ¿qué pasó? ¿Tenés un teléfono estás usando o cómo? Sí, teléfono, que no Pero mucho sí se puedes, ve. ahí puedes ampliar la imagen. Todo. Ajá. Historia del derecho laboral. Uh-huh. La revolución industrial y las relaciones laborales. Uh-huh. La revolución industrial dio origen a nuevas relaciones de trabajo. Sí, Lick, es que me cuesta mucho, es que... Pues los trabajadores pasaron a desempeñarse en los establecimientos de propiedad de sus empleadores, en lugar de hacerlo en sus domicilios, sometidos a exigencias de orden y coordinación con las máquinas y con compañeros de labor hasta el momento desconocidas. A esto se agrega que la introducción de la máquina hacía lo posible el trabajo de niños y mujeres que se ingresaban al mercado de trabajo, competencia con los adultos varones, lo que sumado a la mayor productividad alcanzada por las máquinas ocasionaba la existencia de enormes contingentes de trabajadores desocupados cuya condición era aún más mísera y que podían sustituir
a cualquier asalariado que protestara por sus condiciones de trabajo. En esta nueva organización del trabajo, lo sometía a condiciones de esfuerzo, horarios, riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de descanso y remuneración Ínfima, ínfima. o sea, pequeña. Nos habla acá que inicialmente, cuando se habla la historia del derecho laboral, antes los trabajos eran manuales. Para ustedes, todo tipo de trabajo era puramente manual. Y entonces se requería de muchas personas, especialmente los hombres, eran los que trabajaban y llevaban a su casa el sustento diario. Pero a partir de la revolución industrial, ya sea cuando se empezaron a utilizar máquinas para el trabajo, ya la mano de obra de los hombres ya fue pasando, como dice, a segundo plano. Fíjense ustedes. Ya las máquinas podían ser manejadas por mujeres inclusive por niños, dice ahí, fíjense ustedes. Y entonces muchos hombres, muchas personas que trabajaban, que era su mano de obra, fueron reemplazados, se fueron quedando sin trabajo. Por lo tanto, esta gente, al final, pues decía ellos, miren ustedes, aunque sea poquito, pero páguenme porque yo quiero trabajar, yo necesito trabajar, ¿verdad? Y entonces ya no estaban, como que dicen, en condiciones de estar exigiendo muchas cosas, pues porque ya el patrono ya decía, mira, de todas maneras, mi máquina hace el trabajo que hacen 10 hombres. Yo no tengo necesidad de vos. Si querés trabajar aquí por este salario, puedes hacerlo. Entonces, ahí se fueron ya sometiendo a los trabajadores a ciertas condiciones que no estaban pues, ya registradas de acuerdo al derecho laboral. Se estaban violando ya sus derechos. Por ejemplo, antes las carreteras las hacían a pura mano, a pura piocha, a puro asadón, fíjense ustedes. Y después, cuando vinieron las maquinarias, miren, hoy se paga horas máquinas. Dice, a una máquina hace el trabajo de 100 hombres en un par de días. ¿Verdad? Lo que los hombres trabajan en una semana, en un mes, la máquina lo trabaja en una hora. ¿Verdad? Entonces, todo eso trajo desarrollo, ¿verdad? Pero también trajo muchas veces perjuicio, pues, para las enormes cantidades de personas que se dedicaban a eso. Y entonces la revolución industrial vino a entrar en todo. Ustedes. Antes, para trabajar en costurería, tenían ellos ahí que trabajarlo así, los astres, ¿verdad? Que trabajaban por la mano. Después con la máquina vinieron y ya trabajaban un poquito mejor. Pero ahora vienen y trabajan por serie para ustedes. Una máquina solo hace bolsas, otra máquina solo hace una pieza del pantalón, la otra máquina hace otra pieza y otra máquina la va uniendo. Sacan en serie, sacan miles de trajes en un solo día. Y todo, pues, la maquinaria, pues, vino a causar una revolución, la industria en todo sentido. Entonces vino a desarrollarse, puede decir, vino a evolucionar. Sin embargo, también muchas cantidades de personas, pues. Y el uso de máquinas, como dice acá, sometía a las personas a riesgos. ¿Verdad? A riesgos. Aquí las máquinas, pues, no descansan. Los hombres trabajan en la mañana, trabajan en la tarde, trabajan en la noche, y los que ganar más, trabajan más tiempo. Entonces, la revolución industrial vino a ayudar, ¿verdad? A los grandes productores, pero como siempre perjudicó a los pequeños, a los que se sostenían de un pequeño trabajito. Muchas gracias, Lilian, por haber leído la diapositiva, ¿vio? De nada, Rick. Y me gustó cómo leo, ¿vio? Entonces sigamos leyendo acá el surgimiento del principio tuitivo del Estado. ¿Saben ustedes a qué se refiere la palabra
tuitivo. ¿Qué es tuitivo? ¿Ya lo habían ustedes oído mencionar? Yo no li- Yo no, Lick. ¿No? Surgimiento del principio tuitivo. La palabra tuitivo se refiere a que defiende o protege. ¿Vieron? Y el Estado defiende, tendría que defender y proteger al trabajador. Entonces, mire, durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos distintos exigieron la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, como las escuelas intervencionistas y las escuelas socialistas. Aquí dice, miren, en defensa de los trabajadores. Entonces, el principio tuitivo se refiere a defender los derechos de los trabajadores. El Estado está obligado a defender esos derechos, ¿verdad? Porque las maquinarias y todo son, como quien dice, propiedad privada. Ustedes, es donde entra, como quien dice, el liberacionismo, el neoliberacionismo, y el Estado está obligado. Y ahí fue donde comenzaron a crearse ciertas escuelas intervencionistas, de intervenir ahí, o escuelas socialistas. ¿Sí? Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja por medio de una política adecuada a las clases sociales y culturales perjudicadas con la libre distribución de la riqueza. El socialismo, particularmente en el desarrollo formulado por Marx, procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en donde no existiera la propiedad privada de los medios de producción, ni la explotación por unos seres humanos de la fuerza de trabajo para otros. Todo tenía que ser del Estado. El Estado tenía que tutelar, decía el socialista, para beneficio de todos por parte igual. La iniciativa privada no tiene que existir porque son explotadores y ellos van a buscar siempre su propio beneficio, y a la gran mayoría que son los pobres siempre los van a estar perjudicando, los van a estar explotando, los van a estar, ¿verdad? Entonces decía, no, el Estado está obligado a tener todo esto para que las personas, para que los trabajadores, todos tengan una buena remuneración, decía el principio de Marx, principio socialista. El objetivo del socialismo, mire, es la emancipación de los proletarios por obra revolucionaria de los mismos proletarios. El proletariado es toda la gente, son toda la gente, la mayoría de gente, pobres, trabajadores, artesanos, carpinteros, todos los obreros forman la clase proletaria. O sea, nosotros somos el pura prole que le dicen a ustedes, los proletariados. En este caso, la Iglesia Católica adoptó inicialmente, durante mucho tiempo, una actitud de condena sistemática en todas las tendencias que pretendían imponer límites a la libre explotación del trabajo. Su evolución solo comenzó a fines del siglo XIX. Vamos a continuar. El sistema jurídico del trabajo. Lilian, ¿me ayuda, por favor, Lilian? Yo me canso leyendo. Sí, Lick, no hay pena. El sistema jurídico del trabajo. El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la edad antigua, un siervo en la edad media, conocido también como el siervo de la gleba. La gleba, antes se hablaba de gleba porque mucha gente se dedicaba a cultivar la tierra, ¿verdad? Eran los campesinos. Ajá. Sigan. A un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. El derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. ¿Ustedes han escuchado que cada año el Estado dice vamos a establecer el salario mínimo de los trabajadores para que los empleadores paguen por lo menos el salario mínimo? Y algunos no quieren pagar ni siquiera el salario mínimo para que vayan subsistiendo, fíjense ustedes. El salario mínimo ahorita pues está sobre 2,000 y algo, fíjense ustedes, que no alcanza, pues no es suficiente para el mantenimiento de una familia. Es un sueldo miserable realmente lo que ganan los trabajadores. Sigamos.
El surgimiento de las primeras leyes laborales data de la segunda mitad del siglo XIX y más Ajá. tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con el Tratado De Versalles. de Versalles, Ujú. que puso fin a la Primera Guerra Mundial, el derecho del trabajo adquiere respaldo internacional plasmado en la creación de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. Oíste, es que lo que pasa es que el trabajo y el trabajo bien remunerado y sin abusar del trabajador es un derecho humano. Todos tenemos derecho a un trabajo bien remunerado. Fíjense ustedes, y actualmente en algunos países eso no se está cumpliendo. Entonces, a nivel mundial, está esta organización, la OIT, es Organización Internacional de Derechos Humanos, del Trabajo, que es la que se encarga de ir viendo si en los diferentes países se está regulando de manera justa los trabajos de acuerdo a la labor que cada uno realiza. Hay definiciones filosóficas, económicas y físicas del trabajo. No obstante, para el derecho laboral, lo que importa es que rige el trabajo subordinado, o sea, los que protege a los trabajadores. La actividad del médico independiente y del artista u otros profesionales independientes están fuera del interés del derecho laboral. Quien trabaja independientemente, pues no está incluido en eso. Pero los que trabajamos y que dependemos de un patrono, ya sea en iniciativa privada o con el Estado, sí estamos regulados por una normativa, el Código Laboral, donde cese la subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. En donde el trabajo es individual, donde yo cultivo mi tierra, entonces ahí pues ahora si yo vengo y adquiero una persona para que me ayude en mis labores, ya se convierte en mi trabajador y yo tengo que garantizarle algunos derechos mínimos, inclusive las amas de casa. Fíjense ustedes, si yo hago mi oficio en mi casa, es mi trabajo, pero si yo vengo y adquiero a una persona para que me ayude a hacer mis labores, ya adquirió derecho como un siervo. El siervo viene de la palabra servir, que significa servir. Y tiene ya también sus derechos. Ustedes por eso han visto que últimamente, pues algunos empleados domésticos, cuando ya terminan la relación laboral, vienen y piden su indemnización, o sea, todo el tiempo que trabajaron. Y es un mes por año de trabajo con el salario mínimo, que dice usted. Entonces, vamos a emitir por aquí. Sistema jurídico del trabajo. El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado a ser un esclavo en la edad antigua. Esto ya lo leímos para ustedes. Philip, Ajá. Contenido del concepto. Sigamos leyendo acá, por favor, Willy Lilibet. ¿Está por ahí? Sí, mija. Usted. Contenido del concepto. Es el concepto. O sea, ¿cómo se Conjunto de define? normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la actividad humana para producción de bienes y servicios. Eso es la definición de lo que es el trabajo. Sigamos. Tradicionalmente, la disciplina del derecho del trabajo se entiende formada por las siguientes partes. Derecho individual del trabajo. Trata de las relaciones que emanan del contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. Derecho colectivo del trabajo. Se refiere a las regulaciones de las relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva. Del derecho del trabajo.
sindicatos, organizaciones de empleadores, coaliciones, negociación colectiva, participación del Estado con fines de tutela. Derecho de seguridad social. Se refiere a la protección de los trabajadores principal, pero no exclusivamente, económica, ante los riesgos de enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, etc. Derecho procesal laboral. Eso es la ley, ese es el código de trabajo. Aquí está el derecho procesal laboral. Hay abogados laboristas que son los que manejan esto y son los encargados de hacer valer los derechos de los trabajadores de acuerdo a la ley. La seguridad social es que todo trabajador tiene derecho a tener IX, a tener indemnización, a tener vacaciones, a tener permiso para alguna su actividad extra de desarrollo, por ejemplo, estudio, ¿verdad? Hay derechos colectivos de trabajo que son los que hacen valer los sindicatos, que son los que hacen valer los grupos que se organizan para buscar sus mejoras laborales. Y está el derecho individual del trabajo también, que cada uno tiene de acuerdo al contrato que firmó, porque cada uno firma un contrato de trabajo. Y en el contrato están ahí las condiciones, ¿verdad? Entonces, miren, dice, cada derecho implica una responsabilidad. Cada oportunidad implica una obligación. Y cada posesión implica un deber. Eso lo dijo Rockefeller, uno de los millonarios más grandes de los Estados Unidos. Rockefeller. Entonces, los derechos laborales existen y tienen que hacerse valer. ¿Bien? Nadie está obligado a cumplir órdenes del patrono que están fuera de la ley. Todo está enmarcado en base a la ley y está en base a un código del trabajo. Entonces, esto era lo que queríamos comentarles a ustedes. Está subida ya en su plataforma el espacio para que marquen su asistencia. Ahí después de acá se van para su plataforma, marcan su asistencia. Les voy a abrir también el espacio para que puedan subir la segunda fase del proyecto de investigación y de extensión. Y el otro sábado vamos a hacer una pequeña actividad en el horario de clases. ¿Bien? Así es que por favor ahí ven la presentación, ahí ven el contenido que les envié. La grabación de esta clase, si quieren ustedes vuelvan a ver también, porque la otra semana vamos a